Nuestro continente ha estado caracterizado por un retraso en todos los aspectos que tienen que ver con la modernización productiva, la integración social, el avance, ¿no es cierto?, en materias de inversión, que es muy notable y eso ha venido sucediendo a lo largo del último medio siglo por lo menos. Y se nota eso naturalmente en los indicadores usuales, ¿no es cierto?, pero me permito destacar uno solamente. El ingreso per cápita latinoamericano, el más alto hoy día es el de Chile, estamos hablando de $21.000 per cápita. Eso compara pobremente con el resto del mundo, especialmente compara pobremente con los países ya desarrollados o en desarrollo de Asia. Para mí es muy importante la comparación con Asia, porque Asia en los años 50 era un continente retrasado mucho más que Latinoamérica para esos años. Eran países que no tenían inversión, era como Corea, un país agrícola, países ellos que venían saliendo de una guerra, que destruyó mucho el capital instalado, el mismo Japón, en los años 1950, en la posguerra, era un país que estaba desarticulado, y por lo tanto, claro, uno compara el Asia de esos años con el que estamos enfrentando o viendo hoy día, naturalmente uno dice, bueno, aquí algo pasó. Y Latinoamérica en esos años era naturalmente una promesa de crecimiento, que era una promesa de mayor bienestar, de mayor ingreso per cápita, o de el indicador que nosotros queramos, ¿no es cierto?, seleccionar. Y claro, teníamos luces y sombras, pero era un continente que había avanzado significativamente, por lo menos a contar de la gran crisis financiera de los años 30, en la cual Latinoamérica fue muy severamente impactado. Hubo un esfuerzo en materia de inversión y de crecimiento, y aquí entonces radica una segunda comparación con Asia. Asia tiene una tasa de ahorro que es un 30% de su producto. Latinoamérica tiene una tasa de ahorro que es de menos de 20% de su producto. Y ciertamente todos comprenderemos que sin ahorro no hay inversión, sin inversión no hay crecimiento, y sin esto, naturalmente, que una serie de cosas, digamos, que también tienen que ver, ¿no es cierto?, con la generación de los recursos. O sea, somos un continente de severo retraso, y sobre todo retraso respecto a nuestros sueños, que los adornamos con muchas declaraciones, naturalmente. Los latinoamericanos fuimos expertos en declaraciones políticas, en decisiones que tenían que ver con superestructuras, digamos, y en crear también, naturalmente, ¿no es cierto?, una serie de objetivos que se traducían teóricamente en posibilidades de mayor bienestar. Objetivos que tenían que ver, ¿no es cierto?, en la lucha contra el imperialismo norteamericano, a quien culpábamos de todos los males habidos y por haber. Tienen culpa de muchos de ellos, pero no de todos eventualmente. Pero somos un continente, como digo yo, en mi visión, es un continente de retraso, de grandes frustraciones sistemáticas, un continente que tiene una muy deficiente distribución del ingreso, por razones bien estructurales, por razones también coyunturales, pero no son cosas que se puedan transformar rápidamente de un año a otro. Una baja productividad del trabajo, porque nuestros sistemas de educación en general son bastante ineficientes. Aquí valga la distinción entre países que han logrado avanzar mucho más en esta materia y otros que se han quedado, como el caso chileno, mucho más atrás, en una materia que es tan fundamental hoy día, cuando lo que tenemos que hacer es leer Internet, saber interpretar Internet para poder tener una productividad adecuada de arriba a abajo. Eso no lo hicimos, y hoy día tenemos simplemente una población que está muy desadaptada a esa realidad, lo cual tiene consecuencias en materia distributiva. Entonces todo este escenario, que como digo, yo lo pinto desde la época de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial en adelante, es un escenario de sucesivas frustraciones.
Y por lo tanto, claro, de descontento, de desapego, eso lo estamos viviendo sistemáticamente en Latinoamérica, especialmente cuando convencemos a nuestros pueblos, digamos, de que se pueden solucionar estas cosas muy rápidamente. Y entonces, claro, existe este convencimiento tan cortoplacistas de los gobiernos latinoamericanos. Elijan el que quieran, pero todos tienen una visión, no la de construir el país de los próximos 30 o 40 años, sino de qué es lo que vamos a hacer de aquí al año que viene, o qué vamos a hacer de aquí a las próximas elecciones. Esa no es la mirada, de nuevo, del asiático. También por una cuestión cultural. Yo en Japón, donde he tenido la oportunidad de trabajar, aprendí dos cosas importantes. La primera cosa importante es que los asiáticos, japoneses incluidos, miran a la vida como una cosa que continúa después de su muerte, porque se proyecta en las nuevas generaciones. Y por lo tanto, yo trabajo para mí, para mi hijo y para mi nieto. Esa es la mirada. Y esa es la mirada china, por cierto, la mirada coreana, hoy día la mirada que está mucho más de moda, la vietnamita. Y evidentemente que eso tiene una gran, yo diría, un gran contraste con nuestra visión latinoamericana, de que en realidad nos morimos y ahí se acabó todo. Entonces, acorta los plazos. Y por lo tanto las decisiones son mucho menos trascendentes y por lo tanto también el diagnóstico y la propuesta política es bastante más acotada. Y no cabe hoy día ninguna duda de que si quiere un país salir adelante, tiene que tener un modelo al cual enfilarse, en términos generales, por cierto, tomar decisiones que siempre tienen costo en el corto plazo, los beneficios se disparan a mediano y largo plazo, pero esas son justamente las que requieren el liderazgo que no tenemos en Latinoamérica, y es por eso que tenemos, ¿no es cierto?, tantos ciclos de cambios en Latinoamérica, ¿no es cierto? Miremos cualquier país que van de cambios, ¿no es cierto?, hacia un lado, se crea rápidamente la frustración, el desencanto, cambio hacia el otro lado. Y eso lo hemos venido viviendo en Latinoamérica, yo diría por todos los últimos 50 o 70 años, ¿no es cierto?, con distinta intensidad, digamos, en los distintos países, ¿no es cierto? Y esto ratifica ese sentimiento que yo detecto de frustración, de desencanto, ¿no?, que ciertamente, ¿no es cierto?, es lo que al mismo tiempo impulsa una baja convicción respecto, digamos, a lo que tenemos que concebir como una especie de modelo para crecer. Latinoamérica hoy día no tiene un modelo. Pretendió tenerlo, ¿no es cierto? Y lo definió y se avanzó en eso, ¿no es cierto?, con todos los problemas, pero naturalmente que al parecer no fuimos exitosos. Pero en Latinoamérica necesita tener un sueño que hoy día no tiene. Y la segunda cuestión, digamos, que aprendí de mis andanzas en Asia, es que ellos dicen, ustedes, los occidentales, tienen un grave problema porque ustedes creen que están hechos a imagen y semejanza de Dios. Y nosotros no creemos eso. Y por lo tanto, tenemos una noción de la perfectibilidad mucho mayor. Y somos capaces de echar atrás cosas en las cuales ustedes no son capaces de hacer cambios importantes en esta visión trascendental de la vida humana, ¿no es cierto?, y del carácter de la organización social. Entonces creo yo que vale la pena reflexionar sobre esos temas. Yo no estoy diciendo que tengamos que ser como los asiáticos, ni nada por el estilo, pero uno tiene que tener algún modelo, así como en el pasado, vuelvo a los años 50, uno tenía como modelo, ¿no es cierto?, la economía de bienestar, la sociedad de bienestar, ¿no es cierto?, de Europa occidental. Era un modelo latinoamericano que tratamos de poner en práctica. Y obviamente eso no ha funcionado, porque todos sabemos que no es fácil de llevar a cabo algo como eso. Pero hoy día no tenemos ni siquiera ese ideal, ¿no es cierto? Yo no estoy propugnando que sea el ideal asiático, pero podemos aprender mucho. Los países de qué es lo que los asiáticos han hecho bien y que nosotros podríamos mejorar sustancialmente. Entonces ese es mi primer elemento. Mi segundo elemento, ¿no es cierto?, para esta presentación
es cuál es la ilusión de largo plazo que acobijamos los latinoamericanos. Y ahí ciertamente que hay una variedad de, de cosas, ¿no es cierto?, que los países han intentado, desde un país como Chile, que hace un gran esfuerzo por ser una economía bien tipo occidental desarrollada, del punto de vista de su estructura, de sus valores, de sus decisiones. U otros países que van por un modelo más autónomo, pero que claro, le representa, al igual que el primero que menciono, ¿no es cierto?, conflictos potenciales y permanentes. Aludo aquí al caso de Argentina, por ejemplo. Nadie sabe cuál es el modelo, el sueño argentino. Y cada argentino tiene el suyo propio. Pero entonces uno ve en los países esta fluctuación que nada bueno promete. Cuando se elige a un gobierno que va en cierta dirección, no camina o no camina a la velocidad que se esperaba, cambiamos rápidamente a otro que quiere ir en otra dirección, causa otras, digamos, tipos de frustraciones. Creo que eso es lo que hemos estado viviendo en Latinoamérica todos los últimos años. Un grave problema en todo esto es que la política se ve como algo muy instrumental. Yo una de las cosas que he criticado siempre en mi país, Chile, es esta falta de trascendencia de los políticos, en un sentido muy general, justamente por, yo diría, esa visión tan cortoplacista y utilitarista de las decisiones, pero sin este trascendente, digamos, soñar de largo plazo que las sociedades necesitan. Yo creía un poco, digamos, en los planes, no en los planes quinquenales que nosotros establecimos como una especie de moda en los años 50 o 60, asimilándolos de alguna manera a la experiencia alemana quizás, pero más directamente con la experiencia de lo que en ese entonces eran los países socialistas. Pero yo creía en los planes como un indicativo de la dirección en el cual deberíamos trabajar para poder sacar adelante los países. Hoy día ni siquiera tenemos eso, ni siquiera tenemos esa mirada, ¿no es cierto?, que me diga, mire, ¿dónde yo quiero llegar? A mí muchas veces como educador me han preguntado, oiga, ¿y qué es lo que deberíamos hacer con la educación? Y mi respuesta siempre ha sido, mire, dígame usted qué es lo que quiere hacer con el país y entonces yo le digo qué es lo que deberíamos hacer con la educación. Creo que nos ha fallado un poquito esa mirada. Y esto, claro, con distintas intensidades, con distintas, pero en general, ¿no es cierto?, en Latinoamérica hemos tenido esta fluctuabilidad que está basada un poco en la decepción, el cambio, el sueño, la nueva decepción. Y esto es lo que ha ocurrido, por cierto, en países como Argentina recientemente, digamos, desde luego, está ocurriendo también en Chile, ha ocurrido en Perú, está ocurriendo, digamos, este cambio, ¿no es cierto?, que se basa justamente en esta falta de un sentimiento, aspiración de largo plazo. Y además que todo esto se provoca, digamos, en un ambiente de cada vez intercambios más, yo diría, improductivos entre distintas miradas políticas o entre distintas propuestas. Tiende a cundir más la descalificación, eso es lo que ocurre en todos los países, lo veo en el caso de nuestros vecinos hermanos argentinos, lo estamos viendo en México, lo estamos viendo en Chile. O sea, existe esta ausente, digamos, capacidad de integrar una visión y de avanzar en esa visión con todas las diferencias, con todos los distintos énfasis que puede tener, lo cual garantiza solamente que seguiremos siendo un continente estancado, un continente, digamos, con muchas frustraciones y un continente con alta conflictividad política por lo mismo, porque buscaremos las formas más simples de explicar aquello, las fallas que hemos tenido, para poder entonces, con una visión muy de corto plazo, impulsar cambios que en definitiva van a crear los mismos tipos de frustraciones. Tercero, entonces, en este ambiente, ¿qué debe hacer la masonería? Y a mí me parece esa una pregunta muy trascendental. Primero, porque yo soy de los convencidos de que la masonería fue el articulador indispensable del proceso de independencia de los países latinoamericanos.
y aquí no hay necesidad de buscar ejemplos, pero están ahí claramente, ¿no es cierto?, el caso de los principales países de la región, donde el ideal, ¿no es cierto?, tal como en el caso de los Estados Unidos, estuvo sustentado por un grupo de hombres que tenía una adscripción que se llamaba masonería. Obviamente, era una masonería muy distinta de la que tenemos hoy día. Era una masonería, por cierto, más religiosa de alguna manera. Era una masonería menos de procedimientos ritualísticos. Era una masonería mucho más operativa. Y quizás uno de los mejores ejemplos sobre esto son las logias lautarinas. Eran operativas fundamentalmente. Y utilizaban la estructura, ¿no es cierto?, de secrecía masónica para organizarse. Y organizar entonces el transporte de información y todo lo que requiere, digamos, supongo yo, las operaciones militares que tuvieron que ver con el proceso independentista. Bueno, eso fue una contribución importante. Pero la masonería no se quedó allí. En una segunda etapa, esto es hacia mediados del siglo XIX, la masonería fue, en nuestros países, un articulador importantísimo de nuestras repúblicas. O sea, fue la masonería la que impulsó la organización republicana, fue la masonería que impulsó, con distintos énfasis en los distintos países, ¿no es cierto?, en algunos casos con mucho más conflicto y en procesos mucho más dilatados, en otros casos, ¿no es cierto?, con procesos que estuvieron más bien condicionados por decisiones, no tanto, digamos, de debate, sino más bien de decisiones centrales, como en el caso de Chile, en la época del ministro Portales. Pero la masonería estuvo detrás de ese cambio, en la consolidación del cambio, sobre todo en la consolidación de las instituciones republicanas, en la constitución de los parlamentos, de los gobiernos, de todas las estructuras. La masonería fue un articulador muy importante. En México, que duda cabe, en Argentina, en Chile, desde luego, ¿no? Incluso en Brasil, ¿no? Una masonería que tuvo una acción muy importante, claro, porque había líderes masónicos preocupados de estas cosas, políticos, muchos de ellos que tenían, sin embargo, estos convencimientos, estas visiones de largo plazo. Y luego, en una tercera etapa, la masonería fue un factor fundamental en construir una política social republicana. Y es así que la masonería, en la mayoría de nuestros países, estuvo detrás de la constitución de un sistema de seguridad social, estuvo detrás de la constitución de un sistema de salud pública, fue una defensora muy ardiente de la educación pública como sistema. O sea, la masonería se preocupó, ¿no es cierto? En el caso chileno, que es el que yo más he observado por razones obvias, tuvo, digamos, la masonería un rol decisivo en un cambio constitucional que se hizo el año 1925 y posteriormente, ¿no es cierto?, en leyes laborales, en el Código del Trabajo, en las políticas sanitarias y en todo aquello donde hubo actores masones que estuvieron detrás de esas cosas y permitieron entonces avanzar en este sueño que en ese entonces se tenía de un estado de bienestar. Pero entonces, así como la masonería ha cumplido estos ciclos de aporte, yo creo que la masonería se adormeció ya en la segunda mitad del siglo XX. No es la masonería la que está impulsando estos grandes debates. Hay, por cierto, excepciones, hay actores que toman las riendas, ¿no es cierto?, pero quizás con una mucho menos trascendencia institucional. Son actores que pertenecen a la masonería, como es el caso de Salvador Allende, pero Allende actuó en su programa, en sus definiciones, bueno, como un Allende que era masón, por cierto, pero no respondía a los criterios, a los impulsos, no voy a decir a los acuerdos de la masonería. Como sí lo había sido antes, cuando, por ejemplo, en Chile se debate sobre ley de educación primaria obligatoria en la masonería como un cuerpo que sale a defender aquello. Y lo impulsa, ¿no es cierto?, con sus parlamentarios, con sus hombres de universidad, ¿no es cierto?, como una cuestión fundamental en este proceso de consolidar una política social republicana. Entonces creo yo que la masonería fue perdiendo vigor
en estos aspectos y se fue transformando. Y aquí voy a decir algo un poquito más controvertido, pero aprovecho de que hay un hermano de Nueva York. Yo tuve la oportunidad de trabajar también en Estados Unidos, en logias en California y en Washington. Se va transformando en una masonería más formalista, que era una masonería de raciocinio, de propuesta, de ideas. Y entonces, claro, la masonería se empieza a desarrollar más como una entidad que agrupa gente, que tienen todos estos propósitos declarados, que los conocemos, y todo este trabajo, ¿no es cierto?, que también conocemos, ¿no es cierto?, de reflexión al interior de los templos. Olvidando, sin embargo, que lo más importante es lo que viene después del trabajo en el templo. En ese trabajo en el templo yo voy a perfeccionarme, yo voy a entenderme con otros que no están de acuerdo conmigo, yo voy a formarme en tolerancia, yo voy a formarme en criterios para poder abordar las grandes preguntas y las problemáticas de política pública. Pero si eso queda encerrado en el espacio del tiempo, claro, es muy interesante. Pero entonces perdimos esa visión de llevar esto a la sociedad. Porque lo dicen los principios de la orden masónica, y en esto incluyo también, por cierto, a la masonería femenina. La masonería no es un partido ni es una iglesia. Son hombres y mujeres que se perfeccionan para poder aportar por la vía de ese perfeccionamiento al mejoramiento de la sociedad. ¿Y qué estamos haciendo respecto de eso? Yo siento que ahí tenemos un reto formidable. Y decía yo, digamos, en el caso de las logias, ¿no es cierto? No conozco las europeas, pero por lo menos sí las de Estados Unidos, que ahí hemos ido siendo cada vez más un club social, un club intelectual, encerrados, con poca, ¿no es cierto?, proyección. Por supuesto que están los monumentos y todas estas cosas, y de repente se participa en un desfile, ¿no es cierto?, con los mandiles puestos, cosa que yo vi en California varias veces, pero en términos de proyectar ideas, principios, propuestas, sin que esas sean las propuestas de la masonería, sino de los masones, diferencia muy importante que tenemos que mantener. Creo yo, digamos, que entonces hemos ido perdiendo un poquito el sentido de para qué es la orden. Yo a veces cuando asisto a logias veo trabajos tremendamente ilustrados sobre cosas enormemente complejas y muy interesantes. Pero siempre mi pregunta al final de todo eso, ¿y para qué nos sirve esto? O sea, ¿cómo con esto yo puedo contribuir a que las cosas allá afuera mejoren? Creo que ahí hemos fallado. Y esa falla es tan evidente en los días de hoy, en que existe intolerancia como una norma de comportamiento social, incluyendo la descalificación de las personas, incluyendo, por cierto, todo sentido de probidad. Hemos perdido el sentido, bueno, de nacionalidad, de la nacionalidad verdadera, ¿no es cierto?, que es agrupación de hombres tras un ideal común, que ni siquiera sabemos en este minuto cuál es ese, frente al reto, ¿no es cierto?, de la comunicación hoy día, porque hoy día nuestros jóvenes saben mucho más de lo que está pasando en la realidad del TikTok o en la realidad, ¿no es cierto?, de las cosas que ocurren en los países desarrollados más que en la realidad de su propio país. Hemos fallado en eso. La masonería ha fallado en ser la articuladora de una educación para los días de hoy, para los retos de hoy, cuando tenemos que educar en tolerancia, tenemos que educar mucho más en laicismo. El laicismo, digamos, todavía lo interpretan mucho como las peleas entre los masones y los curas. El laicismo es bastante más que eso. Y no hemos sido capaces de articular una visión de laicismo que construya el conocimiento social y el progreso social fuera de creencias, ¿no es cierto?, que pueden ser todas muy respetables, pero que obviamente no deben ser parte esencial de las propuestas o de las soluciones que se desarrollen en nuestros países.
Yo sigo pensando que libertad, igualdad y fraternidad son los tres piedras angulares de nuestros convencimientos y de nuestro aporte a la sociedad. Pero libertad, igualdad y fraternidad no en el contexto del siglo XIX, sino en el contexto del siglo XXI. Un trabajo que debemos perfeccionar, por cierto, porque como he dicho, nosotros tenemos que ser individuos, personas más bien, personas que, bueno, nos pronunciemos en favor del diálogo. Si hay algo que me gusta es cuando a un masón se le identifica por eso, porque es capaz de producir el diálogo, de llamar al diálogo, de convocar al entendimiento. Y me parece que eso hace tanta falta en nuestros países hoy día, cuando es mucho más fácil, naturalmente, ¿no es cierto?, contribuir al incendio que ocurre en muchos países por determinadas circunstancias mayores o menores. Entonces creo yo que la masonería tiene un tremendo rol que jugar. Y para eso tiene que salir de esta perspectiva de club social, de club intelectual, y volcarse nuevamente a ser una institución que forme convicciones y que forme hombres y mujeres que sean capaces allá afuera, desde donde estén, si son profesores, son médicos, son ingenieros, de donde estén, contribuir justamente al entendimiento y al progreso de la sociedad. Eso hoy día nadie lo está haciendo. Hemos asumido que el libre mercado soluciona todas estas cosas. Pero naturalmente que el libre mercado, por todo el respeto que uno puede tener por él, necesita también, ¿no es cierto?, de orientaciones valóricas. Y eso se ha perdido. Se ha perdido, digamos, y ciertamente que es algo en el cual tenemos que manifestar toda nuestra preocupación, porque con todos los sucesivos capítulos de corrupción que hemos visto en nuestros países, bueno, eso demuestra, digamos, de que las cosas están caminando muy mal, no solo por esta falta de visión, por esta falta de propuesta, por esta falta de contenidos en términos de qué sociedad queremos construir, sino porque además aquí cada cual, si trata de agarrar algo en esto y llevárselo para su casa, lo va a hacer. Yo creo que la masonería debe decir basta esto, digamos, no he visto a la masonería activamente en este tipo de discusión, ¿no? Como masonería posiblemente, digamos, pero sobre todo incentivando que los masones tengan pronunciamiento y tengan acción definida sobre estas cosas, que son los grandes retos de nuestra sociedad. Yo creo, para finalizar, de que, por cierto, es muy importante definir el nuevo sueño americano, el sueño latinoamericano, que no debe, en mi opinión, estar basado, ¿no es cierto?, en definiciones arbitrarias, no debe estar basado en convicciones que miren hacia atrás, sino que en convicciones que miren hacia el futuro. Y la pregunta fundamental es, bueno, ¿qué es lo que le queremos legar a nuestros hijos y a nuestros nietos? Esto que ya estamos haciendo es un legado pésimo para ellos, porque les va a costar, van a tener que pagar muchas de las cosas que hoy día nosotros creemos que estamos haciendo sin costo ninguno para nadie. Eso es equivocado. Yo creo que alguien tiene que decir que aquí hay una ética también intertemporal que debemos respetar y debemos propiciar. Y yo veo en eso que los miembros de la masonería deben cumplir un rol en la construcción del diálogo, del entendimiento y de una visión, como digo, de sociedad, ¿no es cierto?, que es justamente la que se venía propiciando desde antes. Obviamente que tendrá que tener distintas articulaciones, pero yo ahí creo que hay una gran responsabilidad del estamento político en el cual figuran destacados masones y en el cual ellos debieran llevar este estandarte, ¿no es cierto?, de cuáles son los principios que hoy día tenemos que rescatar para una masonería, ¿no es cierto?, que vuelva a ser la impulsora de los grandes principios de realización de la humanidad.